Ok, vamos a ver qué pasó con estos ejercicios. Empezamos por el 3.1 que dice indica cuáles de las siguientes clásicas funciones son continuas. Para empezar, eso de clásicas se refiere a funciones de las más conocidas, más usuales. Y para saber cuándo una función es continua es algo muy fácil. Podemos empezar desde la izquierda de una función, por ejemplo aquí para la del inciso A, punto A. Empezamos desde la izquierda de la función y pensamos que vamos a subrayarla con un lápiz, un lapicero, y si podemos seguir el punto de la izquierda y conectarlo, es decir, rayando hasta el punto de la derecha sin despegar el lápiz de la hoja, quiere decir que la función es continua. Por lo tanto, esta es continua. ¿Qué pasa para el inciso B? De nuevo, iniciamos desde el punto que está más a la izquierda, que es este, y como si tuviéramos un lápiz, rayamos encima de esta gráfica hasta llegar al punto de la derecha, es decir, hacia acá, y en ningún momento se levanta, si lo imaginamos en la hoja, en ningún momento se levanta el lápiz para dibujar esta gráfica. Por lo tanto, esta gráfica también es continua. Pasando a la C, hacemos lo mismo, partimos o iniciamos del punto del lado izquierdo, como si dibujáramos con el lápiz, entonces continuamos, 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 llegamos y subimos. En ningún momento es necesario alzar el lápiz para dibujar esta gráfica, o sea, no se despega el lápiz de la hoja. Entonces, por lo tanto, también es continua. ¿Qué pasa con el inciso D? El punto más hacia la izquierda de esta función es este de aquí, que tenemos por acá abajo. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a dibujar? Intentamos dibujar esta gráfica con un lápiz. Empezamos aquí, seguimos hacia la derecha y de aquí no podemos seguir directamente a este punto. Entonces debemos despegar el lápiz de la hoja y continuar acá arriba y hacer lo mismo, una línea horizontal. Después despegamos el lápiz y continuamos con esta otra línea horizontal y así sucesivamente. Cada que se dibuja esta línea horizontal, debemos despegar el lápiz. Entonces, decimos que esta función del inciso D no es continua, ya que tuvo que despegarse del lápiz para poder dibujarla. Entonces, ese mismo procedimiento se ocupa en todas las demás. Entonces, a partir de ahí es muy fácil ver que prácticamente todas estas, E, F, G, H e I, son continuas, ya que yo parto del punto de la izquierda, sin despegar el lápiz dibujo toda la función, ¿sí? En cualquiera de estas. Sin despegar el lápiz parto del punto de la izquierda, continúo hasta llegar al punto de la derecha. Incluso para la I, parto del punto de la izquierda y llego al punto de la derecha. Pero eso no ocurre para acá, para la J, porque parto del punto de la izquierda, vengo, dibujo y sigo bajando, pero ahora para llegar hacia la derecha debo despegar el lápiz y continuar acá arriba. Entonces quiere decir que esta función no es continua. ¿Sí? Para esto, dice, indica los intervalos donde cada función es creciente, decreciente y constante. Como vimos, si recordarán, una función es creciente cuando cuando tenemos un punto. Por ejemplo, agarremos la primera gráfica, gráfica 1. Tenemos el punto de la izquierda, ¿sí? Si se dan cuenta, esta gráfica está hecha por puras líneas rectas, unas más grandes, unas más chicas, unas más inclinadas, otras inclinadas hacia la derecha, otras hacia la izquierda. Entonces hay que recordar a qué se refiere una función creciente, decreciente y constante. Entonces para eso regresemos a los primeros explicaciones de hace como 2, 3 clases y dice una función crece, es decir, es creciente, si al aumentar la coordenada x también lo hace la y. Y aquí se da el ejemplo. Esta función de aquí de la izquierda es creciente en este intervalo, en 1,2, ya que empezamos en x igual a 1 y conforme va aumentando x, es decir, hasta x igual a 2, la y también aumentó, es decir, pasó de 4 a 8, 12 a 16. X aumentó de 1 a 2 y Y también aumentó de 4 a 16.
en este intervalo es creciente. Por otro lado, decimos que la función decrece o es decreciente cuando al ir aumentando x, la y va disminuyendo. En este intervalo de 2 a 4, que es lo que está escrito aquí en morado, vemos que la y pasó de 16 al valor de 4. Es así cuando una función es decreciente. Y por último, cuando la x aumenta y la y se mantiene en el mismo valor, aquí la x pasó de 4 a 5 y la y se mantuvo en 4, quiere decir que la función es constante. ¿Sí? Y es así como aquí, como deben escribirse o como debían escribirse las respuestas para cada una de las gráficas de los ejercicios. Volviendo a las gráficas, podemos ver que tenemos muchos intervalos. Por ejemplo, aquí, cada línea representa un intervalo. Esto es un intervalo, esto es otro intervalo, otro, otro y otro. En total hay 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y de esos debemos clasificarlos, cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes. Por ejemplo, aquí, empezamos desde la izquierda. Aquí la numeración es de 1 en 1, entonces por ejemplo aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. En el intervalo de menos 6 a menos 5, menos 4, cuando la x va creciendo de menos 6 a menos 4, vemos que la y empieza acá en un número mayor, que en este caso es 2, y baja hasta menos 2 aproximadamente. Entonces quiere decir que en ese intervalo es decreciente. Entonces eso debería escribirse. Aquí en creciente abrimos un corchete y escribimos menos 6, menos 4 y se cierra el corchete. Analizamos el otro intervalo, que es desde menos 4 hasta menos 3, menos 2, menos 1. Vemos que cuando la x va aumentando, es decir, pasa de menos 4 a menos 1, la y pasa del valor menos 2 hasta el valor de 3, que está marcado aquí. Eso quiere decir que la función es creciente. Oh, perdón, el primer intervalo era decreciente, va por acá, desde menos 6 hasta menos 4, y este segundo intervalo, desde menos 4 hasta menos 1, es creciente. Sigamos con el tercer intervalo, que sería desde menos 1 en x hasta 0 hasta 1. Desde menos 1 a 1, la y pasa de 3 a menos 3. Quiere decir que ese intervalo es decreciente. Entonces escribimos por acá también otro intervalo entre corchetes. Sería menos 1,1. Los intervalos siempre van a escribirse con las coordenadas sobre el eje X. Siempre. Por eso se escribe aquí para este intervalo desde menos 1 hasta 1. Y por último, bueno, casi para terminar, analizamos este intervalo que sigue, que empieza en x igual a 1 y termina en x igual a 2, x igual a 3. En ese intervalo 1,3, la y pasa de un número negativo que es menos 3 hasta un número positivo que es 2, es decir, creció. Por lo tanto, decimos que la gráfica en este intervalo es creciente. Entonces iría por acá. El intervalo entre corchetes sería 1,3 y se cierra el corchete. Y por último este intervalo, que sería de x igual a 3 hasta 4, 5, 6. En este intervalo 3,6, aquí se ve de manera casi obvia que la y va aumentando de valor, porque empieza en 2 y termina en 2, 3, en 4, que está aquí en este valor. Entonces la gráfica está aumentando, por lo tanto quiere decir que es creciente. Entonces iría aquí ese otro intervalo. Intervalo entre corchetes, 3,6 y se cierra el paréntesis. Y eso tiene que hacerse para la gráfica 2 también. Hay que analizar este intervalo. En este caso va a haber 1, 2, 3 y 4 intervalos. Y escribirlos así entre corchetes. Y por último dice, indica los puntos máximos y mínimos
en las gráficas del ejercicio 4.1, es decir, las gráficas de aquí. Y para eso hay que recordar también qué es un máximo y qué es un mínimo. Para empezar, hay que recordar que los puntos que se encuentran hacia la izquierda y hacia la derecha no pueden ser ni máximos ni mínimos en ninguno de los casos, ni en la gráfica 1 ni en la gráfica 2, a pesar de que, por ejemplo, en la gráfica 2 este punto es el más bajo, pero como no tiene algo o más función a la izquierda, pues entonces no puede ser ni máximo ni mínimo. Y lo mismo para este punto de la gráfica 1, de la derecha, no puede ser máximo. Los máximos y mínimos solo se consideran del punto de la izquierda hacia la derecha y del punto de la derecha los que están hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, en la gráfica 1, el máximo sería uno de estos 4 puntos, uno de estos, este y este. Y aquí se ve claramente cuál sería esto. Cumple la definición de ser un mínimo, ya que la gráfica viene de ser decreciente a creciente, ¿sí? Y esa es la definición de mínimo. Cuando en la izquierda es decreciente y a la derecha de ese punto es creciente. Entonces este punto sería un mínimo y tiene coordenadas -1, -2, -3, -4, -1, -2 aproximadamente. Entonces eso iría en el mínimo. Acá en las coordenadas de un mínimo, con la m minúscula, escriben m minúscula, 2 puntos, y empiezan a escribir los intervalos, las coordenadas, perdón. Sería para gráfica 1, y sería -4, -2, que sería el primer mínimo. Luego, este punto que sigue, cumple con la definición de ser un máximo, ya que a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Y eso cumple con la definición de máximo. Entonces este punto es un máximo y tiene coordenadas -1, 1, 2 y 3. Y por último, para terminar casi, este punto de nuevo, ¿qué condición cumple? Cumple la misma condición que el primer punto que analizamos, es un mínimo, ya que a la izquierda del punto la función es decreciente y a la derecha es creciente. Entonces eso es un mínimo. Y por último, este punto, que cumple con la definición, bueno, en este caso no es un máximo ni un mínimo, ya que no cumple con la definición, ya que a la izquierda sí es creciente, pero a la derecha no es decreciente. A la derecha sigue siendo creciente. Entonces, por lo tanto, este no puede ser un máximo. Y pues, por obvias razones, tampoco puede ser un mínimo. Entonces, solo hay un mínimo, perdón, dos mínimos, que son estos dos puntos, y aquí tenemos el máximo. Y lo mismo tiene que hacerse con esta función de la gráfica 2. Recordar, los puntos de las esquinas no son ni máximos ni mínimos. Entonces solo hay que considerar estos tres puntos que se tienen acá. ¿Sí? Y tener cuidado con las definiciones de máximo y mínimo, que las acabo de enunciar. Pero de nuevo pueden ir a las clases anteriores y revisar el tema 5 del enlace, que es máximos y mínimos, y aquí se escribe. Un máximo es cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, y un mínimo es lo contrario, que pasa de ser decreciente a ser creciente. Por ejemplo, aquí se está marcando que este punto es un mínimo, ya que pasa de ser decreciente a ser creciente. Y este punto sería un máximo, ya que pasa de ser decreciente, creciente a ser decreciente. Esas son las dos condiciones para que un punto sea mínimo o sea un máximo. Y entonces es así como deben resolver esos ejercicios.